Bienvenidos una vez más a la dosis de ciencia peruanidad. Como ya habíamos anunciado la semana anterior, el tema de esta edición de la dosis será el ceviche y los complejos procesos detrás de su preparación. Así como no hay una gramática definitiva para escribir la palabra, tampoco hay una receta única para preparar este plato, pero el ceviche, lo sabemos bien, es por antonomasia una magistral y compleja obra de teatro con una escenografía mínima y un reparto reducido. Pescado, limón, ají, cebolla son los actores principales y cada uno por su lado tiene, un desempeño humilde, pero juntos, potenciados, se vuelven brillantes con una capacidad de volver inolvidable cada bocado en nuestro paladar. Y aunque, como hemos dicho, la preparación exige pocos ingredientes, la compleja química y física detrás de la preparación de este plato bandera no solo es suficiente como para sorprender al paladar por una explosión de sabores, sino que en cada bocado también exige la mirada minuciosa de la lupa de la ciencia. Hoy, en la dosis de ciencia peruanidad, hablamos sobre el buque insignia de la cocina peruana con los investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Eduardo Morales Soriano, ingeniero en industrias alimentarias con maestría en ciencias agropecuarias, y Roberto Ugascarro, ingeniero agrónomo con maestría en agricultura ecológica. Comencemos por lo básico, como básico también es el ceviche. Es una delicada tarea amalgamar en un mismo plato y bocado el picante, el salado, el ácido con las texturas crocantes de la cebolla y las más bien suaves de la pulpa del pescado. Todo a temperatura ambiente o más bien fría, como se ha instituido últimamente en años recientes en la cocina peruana. ¿Cómo se logra este delicado pero sabroso balance que le da nombre a esta porción de peruanidad? El ácido, ¿no? El ácido es un sabor, ¿no? A diferencia del picante. El picante no es un sabor propiamente dicho, es una sensación, así como la astringencia, ¿no? Bueno, es otra cosa totalmente diferente. Pero la pungencia o picor se da justamente debido a unos compuestos que tiene el ají, que se llama capsaicina, que es un elemento, es un alcaloide químico, que justamente en su terminación va a interactuar con los nervios que están presentes en nuestra piel, que hay mayor cantidad en la lengua, y que van a causar esa sensación, ¿no? de ardor o de picor, ¿no? Así entonces tenemos que el limón, con su ácido cítrico, es el principal agente de los procesos necesarios para un ceviche inolvidable. Para empezar, el limón, primero, no es un limón, es en realidad una lima, desde el punto de vista botánico. El limón y la cebolla, que son ingredientes fundamentales en el ceviche, eso lo trajeron los españoles sin duda. Esta fusión alimentaria se benefició también, y fue posible, porque al ser un país tan diverso el Perú, tiene una enormidad de climas y de condiciones de cultivo diferentes que permiten que mucha gente hasta el día de hoy se sorprenda cuando sale de Lima un poco al sur y en una chacra encuentra una planta de papaya, una planta de manzana y de repente más allá un pecano, que son plantas de ecosistemas, de climas bien diferentes, pero que en algunos lugares en el Perú se pueden dar perfectamente. Y entonces, ¿cómo se dan estos procesos a nivel molecular? Ahí no ocurre un tratamiento térmico, que a veces lo relacionamos más con un proceso de aplicación de calor. La alta acidez lo que provoca también es hay dos cosas fundamentales, ¿no? La proteína del pescado, ¿no? Se desnaturaliza. Ese es el proceso técnico, una desnaturalización de la proteína. Hay cambios en la estructura de la proteína. Las proteínas son macromoléculas que, aparte de tener una función nutricional, también tiene una función tecnológica dentro de cualquier alimento, ¿no? Que es dar estructura principalmente, ¿no? Debido a esto, al cambio de pH, esto afecta la solubilidad con el agua, pero principalmente lo que ocurre es la desnaturalización. Hay cambios en la conformación de la estructura de la proteína, ¿no? Eso es lo que hace que cambie la textura, ¿no? Porque uno se da cuenta, ¿no? Cuando recién está fresco el pescado y de ahí lo sumergen en el limón, pasado un tiempo, al menos comienza con la parte superficial a medida que va penetrando el limón. Y hay cambios en la textura del pescado no es igual. Y la segunda razón del limón
debido a la alta acidez, es que es una barrera grande contra el crecimiento de microorganismos, ¿no? Entonces eso permite que nosotros consumamos tranquilamente el ceviche. Obviamente no va a durar, o sea, eso tiene que ser consumirse lo más fresco posible, obviamente, ¿no? Pero eso es lo que hace que la alta acidez es una barrera muy fuerte. Los alimentos, mientras más ácidos sean, es menos probable que crezcan ciertas bacterias, y es una barrera también fuerte contra hongos, levaduras, principalmente, que están en el medio ambiente, ¿no? ¿Qué hay sobre el punto de sal, que es el contrapeso perfecto para los picos de ácido del limón y el picor del ají? ¿Cumple otras funciones en el ceviche la sal? La sal también es una barrera contra el crecimiento de microorganismos, ayuda por sí, o sea, de repente en los niveles que se echan en el ceviche, obviamente que no, si estuviera la sal solita, pero el aporte de eso, más la acidez y todas esas combinaciones, ayuda a ello, ¿no? La sal también interactúa con las proteínas, por ejemplo, de alguna manera. La sal ayuda a la solubilización y indirectamente está relacionado con la desnaturalización de las proteínas, porque interactúa con las proteínas y hace que se vuelvan más solubles, y probablemente hace que de repente el jugo del limón se absorba con mayor facilidad, probablemente, ¿no? Hay una propiedad de las proteínas de solubilidad que está relacionada también con la capacidad de retener agua, de retener líquidos, ¿no? Entonces la sal ayuda a eso, hasta cierto punto, ¿no? Pero obviamente en el ceviche no lo saturamos de sal. Entonces ese nivel bajo ayuda también a que la proteína sea capaz de retener más agua o absorberla, y ayuda a que el jugo de limón penetre con mayor facilidad. Hablemos ahora de los ajíes, los nuestros. ¿En qué medida el ají suma sabor? ¿Su picor es la única funcionalidad en el plato de ceviche? Desde un punto de vista aromático, solamente, por ejemplo, en un trabajo de investigación hemos caracterizado 20 ajíes promisorios. El ají limo es de la especie del Capsicum chinense, y ellos se caracterizan por tener unos compuestos que se llaman ésteres, que le dan bastante aromas frutales, por ejemplo, que los distinguen de los otros, ¿no? Entonces sí, cada especie tiene un perfil aromático, y eso hace que lo distingan unos de otros, ¿no? Definitivamente, o sea, como tú dices, el arnaucho, el mochero, que también son, el mochero, por ejemplo, también ahorita estamos haciendo un trabajo de investigación y queremos hacer su caracterización, su perfil aromático. En la zona norte del Perú, que es donde hay también mayor cantidad de limos, y también estos que tú mencionas, es donde hay mucha variabilidad de los ajíes, y cada uno le va a impregnar una huella digital, por decirlo de una manera diferente, ¿no? Estas sustancias despiertan en el organismo humano una reacción frente a una agresión. El cuerpo lo toma como una agresión ligera, y vienen una serie de procesos fisiológicos, ¿no? Te puede subir la temperatura, sudas, la nariz y los ojos empiezan a lagrimear, y toda esa experiencia, que también ha sido estudiada por psicólogos que le han llamado una especie de masoquismo benigno, ¿no? Es algo que nos hace un poquito de daño, pero es placentero hasta cierto nivel, y muchas personas, por supuesto, tienen un aguante y un nivel de resistencia muchísimo mayor. Esa sensación placentera causada por los capsaicinoides, en general aumenta la receptividad de la persona a nuevas experiencias. Es un pequeño subidón que se recibe, ¿no? Son endorfinas que se liberan en el organismo, y eso, por supuesto, nos hace más proclives a querer tomar más, a querer conversar, a reírnos, a apreciar mejor los sabores también. ¿Y qué hay sobre las temperaturas? La historia nos ha enseñado que el ceviche se sirve frío. Desde el punto de vista sensorial, también muchos compuestos aromáticos, el frío ayuda un poco a retenerlos, ¿no? A diferencia de un plato de repente caliente. En los platos calientes, debido a la cocción, hay una pérdida más grande de compuestos aromáticos. Y miren, aún así, obviamente se desarrollan nuevos y hay pérdidas también de compuestos aromáticos. Pero de repente este es un plato que es súper fácil de preparar rápido,
y al momento de nosotros ingerirlos, ¿no? Cuando ese bocado está ya a nuestra temperatura corporal, en nuestra boca se produce una explosión de aromas, por decirlo de alguna manera. Algo que también mencionaron los entrevistados es que nuestra apreciada biodiversidad también debe ser protegida desde el ceviche. En la medida en que cocineros y comensales comiencen o continúen trabajando y consumiendo diversas variedades de ajíes, de pescados, en vez de abusar de especies como la corvina o el lenguado, por ejemplo. Como vemos, la sencillez del ceviche encierra una inusitada complejidad y da pie a seguir hablando sobre sus insumos, por lo que próximamente retomaremos el tema de los ajíes peruanos desde la esquina de la ciencia, como siempre. En este segundo bloque hablamos con el investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Juan Manuel López Smith, jefe del Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de la universidad, quien lidera un proyecto que recientemente recibió financiamiento del CONCITEC y que se enfoca en desarrollar un fármaco contra la COVID-19 que neutralice la proteína Spike, con la que el virus se engancha a las células celulares de nuestro cuerpo para infectarlas. Aunque el proyecto recién arrancó hace menos de un mes, el investigador explica cómo procederá el trabajo en el próximo año y qué rol desempeñará el quitosano, un polímero con múltiples propiedades medicinales que se puede hallar en su forma natural en algunos crustáceos. Entonces, ¿de qué va el proyecto? El virus, para poder ingresar al cuerpo, usa un receptor humano. Entonces, la proteína que sobresale del virus, que es la que se llama la proteína Spike, la S1, la famosa que para mutando, justamente es importante las mutaciones porque si la vuelve más afín por el receptor, va a hacer que pueda generar más infección. Entonces, se va a unir al receptor y el receptor va a hacer que, por un mecanismo un poco complicado, va a hacer que entre dentro de la célula, el AC2. Entonces, es como la Spike sería la llave y el AC2 sería el cerrojo. Entonces, investigadores del MIT dijeron, ¿por qué no usamos un pedacito, justo el pedazo donde se pega, donde va a haber el contacto, para tratar de bloquear al virus? El problema es que ese cerrojo no es como que se pega y nunca más van a despegar, ¿no? Sino está yendo y viniendo. Y justamente en paralelo estábamos trabajando con Javier en un proyecto de quitosano, un artículo que publicamos, y de ahí nació un poco la idea. Dije, quizás se podría usar ese pedazo, pegarlo en el quitosano, que es un polímero grande, de manera que lo encapsule al virus. ¿Y qué es el quitosano? ¿Cómo lo usarán? Es un polímero que proviene de la caparazón de los cangrejos, los extraen, de algunos moluscos también, que se extrae la quitina que se convierte en quitosano, también en algunos hongos. El experto en quitosano en el Perú es Javier Nakamatsu, que es profesor acá en la Universidad Católica, que trabajó con él. ¿Cuáles son los próximos pasos de este proyecto? Técnicamente, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos ponerlo en el quitosano. O sea, si te das cuenta, el quitosano, para hacer una idea, es como un espagueti, ¿no? Y ahí, en cada pedacito, lo voy a tener que poner un pedacito de receptor. Y entonces, esa es la primera etapa. Tenemos que ser capaces de poder producir ese polímero. O sea, el quitosano no, sino el polímero funcionalizado. O sea, funcionalizado quiere decir que le voy a poner en diferentes posiciones este pedazo de receptor AC2. Esa es la primera etapa en la que estamos trabajando. Y luego que se cumpla de que pueda encapsular el virus. Pero que sí. No sé si se va a lograr. Y luego necesitaríamos encontrar una manera de poder hacer ensayos con virus de verdad, ¿no? Entonces ahí sí necesitamos o el apoyo del INS o ver algún laboratorio en el extranjero que nos pueda apoyar con eso. Y bien, eso fue todo por hoy en la dosis de ciencia, pero no se pierdan el programa de la próxima semana, donde hablaremos sobre el fútbol peruano y las tecnologías al servicio de mejorar su rendimiento y llevarnos a Qatar 2022. Nos vemos en una semana. ¡Chao! Bicentenario del Perú, 2021.